por muchos años intenté poder leer la Biblia en un año. Nunca lo logré. En esa época en que yo conocí al Señor era casi una exigencia que los creyentes teníamos que leer la Biblia en un año. Y yo comenzaba el año firme, allí pasaban las 2 primeras semanas y ya imposible. Nunca lo pude lograr. He leído la Biblia, sí, pero nunca la he podido lograr en un año completo. Pero también el principio de año son tiempos donde, al menos en lo personal, me cuestiono situaciones de mi propia vida. Y tengo esos pensamientos que muchas veces ponen en la balanza la profundidad de mi relación con el Señor. Y quiero ver hasta dónde el Señor obra en esa parte de mi vida. Preguntas que me hago es, cuando reflexiono sobre mi vida cristiana, ¿cuánto valor tiene la palabra de Dios en mis decisiones? ¿Cuánto valor tiene la palabra de Dios en nuestras decisiones? ¿Tengo el enfoque correcto de mi mirada? ¿Estoy bien enfocado? ¿Estoy mirando hacia el lado donde me va a llevar a buen puerto aquellos objetivos que quiero lograr? ¿Me permitirá ver la obra de Dios en mi vida? Estas son preguntas que en lo personal yo me hago. Y tal vez pues creo que en alguna medida es bueno para un hijo de Dios comenzar el año preguntándonos situaciones de nuestro propio interior, del corazón. Y en este pensar, mis amados hermanos, creo que el Señor quiere animarnos a que miremos nuestras vidas como Él las ve, con su propio potencial, no con lo que somos capaces de lograr nosotros mismos, sino con su potencial. ¿Qué va a suceder cuando yo deje de lado mis perspectivas y viva mi vida desde o bajo la palabra de Dios? ¿Qué sucederá si yo puedo dejar de lado aquellas cosas que yo quiero lograr y pueda someter mi vida a lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí? Mis hermanos, no encuentro un mejor cuadro para mostrar esta realidad que observar y sacar ejemplos de la palabra de Dios. Y quisiera que observáramos algunos ejemplos de las Escrituras. Y vamos a comenzar con uno, el más conocido, quizás que más solemos usar, que es la vida de Abraham. Y es interesante observar la vida de Abraham y al mirar su obrar, puedo aplicarlo a mi propia vida. Miren, sabemos la historia. Abraham tenía 75 años y él escucha la voz de Dios. Escucha una promesa de Dios. 75 años. Yo este mes de abril cumpliré 77. A los 75 años, Abraham escucha la voz de Dios.
que le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Como si yo escuchara a mi edad ahora. Miguel, vas a tener un hijo. Sin embargo, la realidad de la vida de Abraham era que su mujer era estéril. No podía tener hijos. Lo anhelaba, lo deseaba, ambos, pero su mujer era estéril. Génesis 11:30 nos dice esa verdad. Y tal vez en la mente de Abraham estaba ese pensamiento, ¿yo voy a tener un hijo? Pero se nos pasó la hora. El reloj de la posibilidad no tiene cuerda ya, es imposible. Y el enfoque de los pensamientos, de sus pensamientos, era mirar las circunstancias reales que rodeaban su vida. Humanamente, los pensamientos de Abraham eran correctos. 75 años y mi mujer es estéril. ¿Cómo voy a tener un hijo? Sin embargo, en ese silencio de los pensamientos, en el corazón de Abraham, Dios tuvo una palabra para él. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado vendré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero mis amados hermanos, pasaron 25 años de esa palabra. 75 años y él decía, pero yo voy a tener un hijo. Es imposible. Mi mujer es estéril. ¿Cómo voy a poder tener un hijo? Le habla a Dios, pero pasan 25 años de esa palabra. Y un día, esto no está en la Escritura, pero un día mientras Abraham caminaba mirando el polvo de la tierra, levantó la mirada. ¿Y saben a quién vio? A Sara. La vio como una princesa. Y le vinieron unas ganas. Y a los 100 años, Abraham pudo dar un beso a su hijo y Sara pudo tener en sus brazos al hijo de la promesa. Podemos imaginar, hermanos, la lucha entre la realidad humana con sus dudas naturales y esa voz que desde lo profundo de su corazón le recordaba, volveré a ti, y Sara, en su tiempo, será madre. ¿Habrá algo difícil para mí, Abraham? Triunfó la promesa de Dios sobre la realidad de la vida. Triunfó la promesa de Dios sobre toda lógica humana. ¿Cuál es la enseñanza para mi propia vida? Que esperar pacientemente en la palabra de Dios me garantiza paz y descanso en esa espera. Esperar pacientemente en lo que Dios dijo, no en lo que mis ojos pueden ver, en lo que mi mente puede pensar, o en lo que mi cuerpo puede hacer. La promesa
a su tiempo se hizo realidad. Estoy convencido, hermanos, que Dios nos anima a conocerle como al único Dios de lo imposible, a quien nada le es difícil. Vamos a observar otro ejemplo. Josué capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné el kenezita. Caleb le recordó a Josué: tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años. Y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto a causa de la incredulidad de lo que Dios había dicho, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel. Las fuerzas y la confianza para poseer lo que Dios le había prometido 45 años atrás estaban en su confianza en la promesa que Dios le había dado. No en sus fuerzas, no en su confianza. Su mirada estaba enfocada en la promesa fiel de Dios. Dios nos anima, mis hermanos, a comenzar este año y a verle y conocerle como a un Dios para quien nada le es difícil. Hermanos, verdaderamente la palabra de Dios es un libro revolucionario. Es revolucionario porque busca alborotar, transformar el concepto que el hombre y la mujer tienen acerca de sí mismos. Es un libro que nos confronta. La Biblia nos confronta a mirar nuestra vida desde nuestra propia perspectiva o avanzar cada día fijando nuestra mirada en el Dios de lo imposible. Comenzamos un año nuevo. ¿Hacia dónde estará enfocada nuestra mirada? Confronta el yo sí puedo del hombre. Lo confronta con el sin mí nada podéis hacer de Jesús. En Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Esperar en Jesús es garantía de cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando miro mi vida según mis posibilidades, Pablo tiene una palabra que le dice a los romanos, pero me la dice a mi propio corazón. Y hay una versión en las Escrituras, o una versión de las Escrituras, que nosotros cuando miramos en las distintas versiones, hay una versión que es muy particular. Se llama la versión Kadosh.
en hebreo, tiene, está en español, por supuesto, yo de hebreo nada, pero la traducción tiene el pensamiento, guarda el pensamiento y la cultura del pueblo judío. Y esta traducción dice en Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice así: pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, recuerden, Pablo está escribiendo a los romanos, por medio del inmerecido favor que me ha sido dado, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. En cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones que Dios ha dado a cada uno de ustedes. No tengan ideas exageradas de su propia importancia, nos dice Pablo cuando escribe a los romanos. La sociedad busca que nos creamos el ombligo del mundo. Y si sos argentino, más todavía. Busca exaltar la soberbia, el orgullo, la autocomplacencia, la autocapacidad, la autosuficiencia. Eso busca el mundo. Que el hombre solo necesita del hombre, nunca del Creador y Señor de todas las cosas. Y Salomón, mira lo que nos dice: a este mundo y quizás a mi propio corazón, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores, dice Salomón. Recién les decía, hermanos, que miremos según el potencial de Dios, que Dios aún hoy trabaja para levantar un pueblo, una comunidad, una iglesia que mira hacia el futuro creyéndole a Él, a mirar nuestra vida sin temores ni miedo, sin complejos ni limitaciones. Mirar con los ojos de Dios, no conforme a lo que yo pienso de mí mismo. Y nos insta a colaborar en esa nueva construcción, a ser parte de sus propósitos eternos, a vencer todo obstáculo en su nombre, los personales y los colectivos. Por muchos años he trabajado desde el Consejo Evangélico como responsable del área de las iglesias extranjeras. No sé si alguna vez le comenté. Pero conozco una iglesia de gente muy humilde, que no miró sus posibilidades de acuerdo a la realidad de sus vidas, sino a la promesa de Dios. Y sin ninguna araraca, no sé si la expresión es conocida, pero sin ningún aspaviento, trabajaron, se esforzaron, mirando a Dios. Y hoy compraron una nave pagada completamente, más de 1,5 millones de euros, fruto del propio esfuerzo, fijando su mirada en el Señor. Gente humilde, cuidadoras de ancianos, hermanas que trabajan limpiando casas, hombres que se esfuerzan al máximo. El Señor quiere mostrarnos cómo Él puede y quiere usarnos, porque somos creación suya, porque ha puesto su espíritu en cada uno de sus hijos, porque somos parte de una nación santa, de un pueblo escogido por Él. Eso eres tú. Eso somos nosotros. Somos parte de un pueblo escogido por Dios.
Permítanme observar un ejemplo que quizás nos avergüence. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 2. Es la sanidad de Naamán, el general del ejército del rey de Siria. Es una historia bien conocida, Segunda Reyes 5. El Señor le curó completamente de la lepra, en obediencia a una palabra profética dada por Eliseo, después de zambullirse, de meterse 7 veces en el río Jordán. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que tendemos a olvidar es que la historia no comenzó con Eliseo. La historia comenzó con una muchacha hebrea, la cual servía a la mujer de Naamán. Fue ella la que dijo a su señora: si rogase mi señor Naamán al profeta Eliseo que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando el general oyó las palabras de la niña judía, siguió su consejo y buscó sanidad. Ahora, no sabemos nada acerca de esta chica, ni cuántos años tenía, ni cuál era su nombre, ni el nombre de su padre, ni la tribu a la cual pertenecía. No sabemos nada de ella, pero sí sabemos que poseía fe en el poder sanador del Dios de Eliseo, que a su vez era su propio Dios. Una humilde criada hebrea que no miraba su condición de sierva de su ama siria, sino que se sabía sierva del Dios de lo imposible. Pero otra cosa, también tenía en alta estima y opinión de Eliseo. Eliseo no era, como muchos hoy se autoproclaman, profetas de Dios. Eliseo era un profeta escogido por su Señor y Dios de Israel. Y la criada lo sabía, porque la vida y el testimonio de Eliseo reflejaban su dependencia y su entrega al Dios de Israel. La palabra de Dios, los ejemplos de vida reflejados en ella, nos animan a ver y a conocer a un Dios para quien nada es imposible. Quiero contarles otra historia. La historia del rey Josías. El nombre de Josías es conocido porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia del pueblo de Israel. Su vida fue caracterizada por el temor al Señor y empezó a reinar a la edad de 8 años. 8 años. Cuando en sus días se redescubrieron los libros de la ley de Moisés, comenzó una reforma espiritual en el seno del pueblo de Israel. Esa reforma produjo un tremendo avivamiento en el pueblo. Y sorprendentemente Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas 16 años. Nos dicen los historiadores que posiblemente el discípulo Juan tenía esa o un poquito más de edad cuando comenzó a seguir a Jesús. Martín Lutero era un joven cuando clavó las 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Tenía 30 años. Josías tenía 16 años cuando se produjo el avivamiento por causa de redescubrir la palabra del Señor. Mis amados hermanos, ¿quién dice que Dios no puede usarte aún hoy, aunque no tengas la edad de Josías? Quizás si lo aplico a mi propia vida, Miguel, ¿quién dice que Dios no puede usarte?
a esta tu edad? ¿Por qué piensas que Dios no te puede usar? Quizás te mires a ti mismo y te digas, ¿qué puedo hacer yo si no tengo esto, si no sirvo para esto, si no soy lo otro y cuántas mentiras del diablo me quiera creer? Mírate como Dios te mira y escuchemos lo que Dios nos dice. Yo vivo en ti. Yo soy el que vale. Yo soy el que puede. Yo soy el Señor y Creador. Yo soy tu Señor y Salvador. No te miras a ti. Mírame a mí. Termino con otro versículo, hermanos, con otro pasaje. En Juan capítulo 6, versículo 9. Una multitud seguía a Jesús. Nos dice la Biblia que 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, seguían, escuchando, viendo a Jesús obrar milagros, enseñarlo. Había hambre y se necesitaba comida para tantos. Y el que ofreció lo poco que tenía era un muchacho completamente desconocido. ¿Cómo se llamó? No lo sabemos. ¿Cuántos años tenía? No lo sabemos. ¿De dónde era? Tampoco lo sabemos. Pero sí estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía al Señor. Y nos dice la historia bíblica, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y los mismos discípulos menosprecian lo que el joven ofrecía. ¿Qué es esto para tantos? Los discípulos tenían ante sus ojos una multitud hambrienta y sus ojos puestos en 5 panes y 2 peces. Estaban desenfocados en su mirada. El joven tenía sus ojos en aquel a quien por horas venía siguiéndole y escuchándole. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús no despreció al chico, sino que tomó su ofrenda y la usó para dar de comer a miles de hambrientos. Aunque no tengamos mucho, si entregamos, si ponemos en las manos de Jesús lo poco que tenemos, Él lo multiplica. Él lo multiplica. Él podrá hacer maravillas. De nuevo, no hace falta ser famoso ni alguien importante para ser usado por el Señor. A personas como tú o como yo, el Señor quiere usar. Dios quiere que nos miremos como Él nos ve, que le creamos a Él, enfocar nuestra mirada en Él, porque así tendremos evidencias de su poder y de todo lo que Él puede hacer a través de personas como tú o como yo. Termino recordándoles unas palabras de un hombre que fue usado por Dios para sacudir la modorra evangelizadora de la iglesia protestante del siglo XVII, XVIII. Él dijo estas palabras: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Fue William Carey, misionero en la India, y la frase resume muy bien su convicción de que la obra genuina espera mucho de Dios y a la vez se compromete activamente en la obra de Dios. Esperad
grandes cosas de Dios, Él va a hacer maravilla. Este año que comienza, si el desánimo invade, si los problemas se amontonan a las puertas de la casa, si la enfermedad toca nuestro cuerpo, si las fuerzas faltan y las cosas no salen como esperábamos, levantemos nuestros ojos, miremos la tormenta con la convicción que el Señor de señores está con nosotros. Nunca estaremos solos, Él estará a nuestro lado. Y ahora sí, este pasaje que hemos cantado y que el pastor hacía mención sobre Habacuc. Y quisiera que tú puedas buscar en tu Biblia Habacuc capítulo 3, 17 y 19 o en tu teléfono. Y quisiera que, si buscamos la versión, la santa versión de la Reina Valera del 60, para que todos podamos tener los ojos fijos en las mismas palabras, quisiera pedirte, con permiso, que los pongamos todos de pie y podamos leer Habacuc, capítulo 3, 17 al 19. Y mira qué hermoso pasaje, porque lo dice en forma personal. Dice, con todo yo. Vamos a leer Habacuc capítulo 3, 17 al 19. Con toda confianza, con toda fe, sabiendo que el Señor está escuchando nuestra confesión de fe. Comenzamos, todos juntos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados nos den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Que este año, mis amados hermanos, miremos las situaciones de la vida con los ojos de Dios. No miremos nuestra propia flaqueza, debilidad, temor. Miremosle a Él y emprendamos este año con ese desafío de fe, de creer que en las manos de Dios, nosotros, siervos inútiles, podremos ser usados para su gloria y su honra, y para que muchos, a través de nuestro propio testimonio, puedan llegar a conocer a este Dios de todo poder, a este Dios de lo imposible, para quien nada le es difícil. Oramos. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por haber venido un día a nuestro corazón, por habernos perdonado, por habernos limpiado, por habernos hecho parte de tu pueblo, Señor. Bendito sea tu nombre. Señor de los cielos y de la tierra, úsanos. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Hijos en ti, mirándote a ti, el Dios de lo imposible, el Dios de todo lo puede, para quien nada, ninguna cosa le es difícil. Que podamos conocer tu corazón, que podamos, Señor, visualizar tu poder y, Señor, ver cuán grandes cosas tú tienes para cada uno de nosotros y cuán grandes cosas quieres hacer a través de nuestras propias vidas. Tú, Señor, la harás a través de personas tan débiles como nosotros. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No lo hay, Señor. Tú eres Dios. Alabado sea tu nombre. Nos inclinamos ante ti y nuestra boca confiesa. No hay Dios tan grande como tú. Tú eres nuestro Dios.
Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Gracias.